Y estamos con otro pacifista también acá, ¿verdad? Vos sos pacifista, Víctor Pavón, vos sos pacifista, ¿verdad? ¿Qué tal, Bruno? Buenos días, realmente un gusto compartir contigo, aquí con todos los amigos, sí, con todos los radioescuchas de BM Online, también de la televisión. Sí, estamos en época de Adviento. Adviento que se espera. Son los días que se preceden, que aguardan el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Víctor es Víctor Pavón, el señor Víctor Pavón, y futuro senador por su partido Libertad y República. Es abogado, es economista, es periodista, es investigador y es político también. Y se mueve mucho y es una persona honorable, además de intelectual. Y es grato para nosotros tenerte siempre acá, de tanto en tanto, y en este caso hacer como una suerte de catarsis, porque se está diluyendo el año. Pero antes de esa catarsis, digamos, simplemente una reflexión, ¿verdad?, de qué nos trajo este año o qué no nos trajo. Lo que está pasando con las criptomonedas allá en Estados Unidos. Sam Bankman-Fried, que de Bahamas, donde fue apresado, fue llevado a California y lo ubicaron en la casa de sus padres hasta que llegue su juicio en New York. Pero él pagó una fianza para estar ahí con sus padres pasando este momento entre Navidad y Año Nuevo de $250 millones y gozará de libertad condicional en la casa de los padres ahí en Palo Alto, en California, mientras espera este juicio. Y parece mentira, pero hoy es 23 de diciembre y un día como hoy de 1913 en los Estados Unidos se creaba el sistema de reserva federal de ese país, el famoso FED, que sería el Banco Central de los Estados Unidos. Se creaba en 1913, un día como hoy. Y vos que dominás toda la cuestión económica, financiera, ¿qué podés decirnos de esto? ¿Es una coincidencia? Y es un día aciago, un día triste para la sociedad libre, lamentablemente, porque ocurre que la Reserva Federal, que como bien dijiste, Bruno, representa o es lo que sería nuestro Banco Central, fue rechazado 2 veces por la Corte Suprema de los Estados Unidos porque responde a un marco regulatorio contrario a lo que se denomina la oferta y la demanda y la libre disponibilidad de intercambio y pago de monedas. Antes del 2000, antes de 1913. ¿Y además, por qué fue rechazado? Y fue rechazado porque la Reserva Federal es una institución que tiene como objetivo regular la cantidad de monedas y billetes que existen en un determinado país. Cuando se regula a través del gobierno, o a través del Estado, la cantidad de monedas y billetes, que en términos técnicos se llama M0, en términos técnicos, pero más allá de la cuestión técnica en sí misma. M0, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros M0 es de millions. M0 se refiere, claro, es una terminología que se usa técnicamente para denominar la cantidad de monedas y billetes. La cantidad de millones. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aumentamos la cantidad de monedas y billetes más allá de la capacidad económica de un país, desde luego la única respuesta es que eso es una creación artificial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder crear más monedas y billetes, nosotros tendríamos que estar compensando la cantidad del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto representa una cantidad X, entonces la moneda y billetes debería representar esa cantidad de riqueza que existe en un país. Pero desde la creación del Banco Central, que es una creación del marxismo, porque hay que decirlo, del marxismo. El manifiesto comunista, Marx y Engels, ellos crearon la banca central
¿Con qué objetivo? Marx y Engels. Marx y Engels. ¿Con qué objetivo? Porque para destruir a la sociedad capitalista, decían ellos, y lo siguen diciendo, para mermar, para disminuir su capacidad productiva, lo que tenemos que tener es una institución que pueda regular la cantidad de monedas y billetes. Por ejemplo, si el Estado empieza a gastar de más, entonces el Banco Central inicia lo que se llama un proceso de salvataje y le presta dinero al Estado y de esa manera cubre ese déficit. Cuando ya no puede cubrir el déficit, desde luego, y esa cantidad de monedas y billetes van todavía mucho más allá de la capacidad de crecimiento de una economía, de cantidad de riquezas, pues lo que tenemos es inflación. El fenómeno de la inflación es un fenómeno, como sabemos, monetario. Pero más allá de eso, el Banco Central, al tener el control de la moneda, lo que hace es precisamente sacarle del juego al mercado, o sea, a las personas, a las empresas, para que sean los burócratas como una especie de un gran bonete así que tienen sobre la cabeza, y de esa manera decir cuántas monedas y billetes puede existir. Pero eso no está de acuerdo al marco regulatorio del libre mercado, sino que está supeditado a la cantidad de déficits o despilfarro o mal gasto que hace el Estado. Por eso que el Estado, por lo general, nunca quiebra. Nunca quiebra, le hace quebrar a los ciudadanos, le hace quebrar a la gente. Pero el Estado, compuesto por estos políticos y burócratas, ellos lo que hacen es emitir bonos y con esos bonos van manteniendo la cantidad de monedas y billetes. Por ejemplo, los Estados Unidos. Un país nunca quiebra, entonces. Nunca quiebra mientras el Estado allí siga artificialmente provocando una cuestión que es absolutamente contraria al libre mercado. Pero los que quiebran en realidad siempre son las personas. ¿Y quiénes son los que le suministran la cantidad realmente de riqueza a un país determinado? Pues lo hacen los individuos y las empresas. Es lo que la escuela austríaca denomina la función empresarial, que es el deseo de las personas de mejorar su situación de una menor satisfacción a una de mayor satisfacción. Y buscamos de una manera u otra mejorar nuestras condiciones de vida. Y eso se hace a través de la ley de la preferencia temporal, que es una ley de la economía, y posteriormente a través del proceso de cooperación social, que se denomina ley de asociación, que es lo que denominó Ludwig von Mises en su Tratado de Economía. Y eso rige en todas partes. Eso es una ley natural de la economía. Lo que hizo la escuela austríaca con Mises, Menger, Hayek y otros fue sencillamente entender cómo funciona el mercado. La ley de asociación, preferencia temporal, la ley de asociación, la ley que se refiere a las tasas de interés, es decir, los ciclos económicos, en realidad son el resultado de un proceso que se da en la economía, que puede tener desde luego sus errores, que puede tener sus inconvenientes. El problema está que cuanto más presencia del Estado nosotros tengamos en una sociedad, la tendencia al error es todavía mayor, porque hay un árbitro que funge al mismo tiempo de jugador. Y cuando alguien funge, el Estado. Sí. Claro. Por ejemplo, cuando el Estado quiere modificar, por ejemplo, las tasas de interés, cuando el Estado quiere tocar el tipo de cambio, ¿qué es lo que hace el Estado con los bancos privados? Pues le vende o le compra letras de regulación monetaria. Y estas letras de regulación monetaria van oscilando a lo que Milton Friedman denominó una línea de flotación. Una línea de flotación que en la jerga también técnica se conoce línea de flotación sucia, ¿verdad? En donde en un punto alto y un punto bajo hay una línea de flotación y ahí tiene que moverse. Pero ¿por qué hace el Estado eso? Porque sencillamente tiene que estar salvaguardando sus propios intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Impedir, por ejemplo, que no se pueda financiar el déficit, o sea, que pueda financiar el déficit, que pueda de alguna manera regular la inflación, que pueda de alguna manera controlar el mal gasto, y no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque sencillamente el Estado es una organización cuyo único propósito es que los políticos y burócratas cada vez más le impidan a la gente hacer lo que estas mismas personas podrían hacer. Ese es el problema de fondo de la economía mundial, Bruno. Por eso es que el mundo se está yendo nuevamente a una gran burbuja
Es decir, esto va a estallar. El año que viene dice que va a ser terrorífico. Va a ser difícil cada vez más, porque cuanto más presencia gubernamental haya en los mercados, la tendencia inexorable es que la gente tenga menos autonomía de decisión. Bueno, decime, este caso de este señor joven, Sam Bankman-Fried. Bankman, qué notable, porque Bankman es el hombre del banco, ¿verdad? Sí. Es su apellido o su nombre, Sí. que es su apellido. Sam Bankman-Fried pagó una fianza de $250 millones, ya dijimos esto, y gozará de libertad ahora en la casa de sus padres en California, hasta tanto se lo juzgue o empiece su juzgamiento en New York, porque este señor es el fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX y se lo acusa de fraude, en fin, de un montón de cosas. Las criptomonedas, ya que estamos mencionando a la Reserva Federal, al sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿el sistema de criptomonedas forma parte de ese mundo de la FED o es lo contrario? Esa es una buena reflexión que estaba haciendo Bruno. Las criptomonedas no pueden estar supeditados a los controles de los bancos centrales. No pueden. No pueden estar, porque el Banco Central nunca va a dejar que exista una moneda privada. La idea del dinero fiduciario, o el dinero que hoy conocemos como tal, hoy lo tenemos, claro. Es una moneda controlada por el Estado. Entonces, cuando la gente empieza a tener una moneda de intercambio y de valor, que las personas le dan para su intercambio y para su valor de intercambio, pues lo que tenemos es que el Estado enseguida empieza a mirar como una cuestión peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Porque la gente prefiere intercambiar a través de una moneda que tiene un valor de cambio y de uso y de intercambio. Entonces la gente va a tratar, pues, sobre todas las cosas, de tener ese tipo de moneda para que nosotros podamos regular nuestras compras y ventas. Pero si se mete el Estado, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a tratar es que esa moneda no crezca. Y ese es el problema que se tiene. Quiere decir que estarán contentos estos de la Fed, ya que Sam Bankman-Fried está, digamos, bicheado y controlado porque para su juzgamiento antes en New York. Claro. O sea que esto de que se desmoronó su mundo, el sistema de criptomonedas FTX, que él lo fundó, ¿quiere decir que eso beneficia a los intereses de la FED o no? Claro. Ahora hay que aclarar ahí algo importante, Bruno. En una economía de mercado, lo que se busca es que los intercambios sean voluntarios entre las personas, entre las empresas. ¿Por qué? Porque eso es y se hace porque hay propiedad privada. Nada se puede intercambiar si uno no es dueño de lo que tiene o de lo que es como persona, desde luego. Y tiene que ser voluntario, número uno. Ahora, eso no implica que no pueda haber daños a las demás personas o lo que se denominan estafas. Por ejemplo, el esquema Ponzi. El esquema Ponzi, que es un sistema, claro, muy famoso, es un sistema fraudulento de captar inversiones en donde lamentablemente las primeras 2, 3 personas o las 2, 3 inversiones pueden recibir el retorno de la rentabilidad X. Pero las demás personas que van, por eso se le coloca así en una especie de pirámide, las demás personas ya no reciben nada. Ya no les llega el dinero. Ya no les llega. Entonces se produce lo que se llama una escalada de fraude, en donde algunos reciben, otros reciben cada vez menos y otros ya no reciben más nada, supeditado al tiempo que le vayan diciendo. Entonces le dice, vos vas a tener un interés, supongamos, cuando alguien te dice que vas a depositar tu dinero y vas a tener un interés del 80%, entonces ahí ya tenés que parar la oreja. Claro. Quiere decir que hay un riesgo de inversión que te puede salir bien, pero por lo general... Pero hay gente cauta. Por lo general no sale bien. Sí, ¿Por qué? Porque es un riesgo demasiado alto. Sí, pero hay gente que cree que eso se va a cumplir, digamos. Por supuesto. Por eso te digo, el tema de que no existan fraudes
o estafas en un proceso de relacionamiento privado es absolutamente posible. Lo que aquí hay que prever es que el árbitro, o sea, la administración de justicia, pueda de alguna manera controlar eso, sancionando a los culpables. Desde luego, siempre van a haber personas que de alguna manera van a querer aprovecharse de su prójimo. Pero cuando un grupo de personas o una persona se aprovecha de su prójimo, habiéndole estafado, habiéndole defraudado, habiéndolo dejado en la calle por ave motivo, pues debería caer el peso de la ley. El tema es, ¿qué tipo de ley vamos a tener? El marco regulatorio para la banca que hoy tenemos es un sistema absolutamente perverso, porque permite que los bancos lamentablemente se conviertan en grandes cómplices de un sistema financiero que es regulado por el Estado, por el Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que hoy tenemos? Ciertamente una mayor presencia de los bancos centrales y que ciertamente se han convertido en entidades mucho más técnicas. Por eso hoy en día, por ejemplo, nosotros no podemos negar que los bancos centrales han adquirido un rol muy técnico, pero eso no implica que en su esencia el Banco Central sea al final un peligro para el mismo sistema financiero. ¿Por qué? Porque se convierte en prestamista de última instancia. Bueno, ¿qué significa prestamista de última instancia, Bruno? Sí. Que significa que cuando uno de los bancos o una de las financieras o una persona empieza a crear una suerte de conexión de dinero con muchas personas que podría de alguna manera afectar el ahorro y la inversión de miles de personas, viene el Banco Central a salvarle a esa entidad y de esa manera se vuelve más o menos a regular el sistema. La pregunta nomás es ¿cómo le salva, o ese prestamista de última instancia, cómo le salva y de qué modo le salva a ese banco, a esa financiera o a esa cooperativa? Suponiendo que las cooperativas, supongamos que estén también dentro del sistema. Claro, hubo casos así sonados. Exactamente. Entonces, lo hace a través del dinero de los contribuyentes. ¿Y por qué vos o yo o la persona que nos están escuchando van a tener que prestar y dar su dinero, mejor dicho? Porque ni siquiera es un préstamo, es un dinero que se nos detrae de una manera coercitiva para salvar a un defraudador, a un estafador. Y por ahí no recibimos tampoco. Esa persona en todo caso debería ir a la cárcel y debería ser sancionada. Pero no ocurre muchas veces así, porque los verdaderos delincuentes están dentro del sistema. Un sistema tan bien hecho, ciertamente, pero que es absolutamente perverso. Lo que pasó con González Daer, por ejemplo. Exactamente, con González Daer. Claro, el sistema hace que sobreviva las reglas. Claro, le protegió durante mucho tiempo a este señor. González Daer era sencillamente... Totalmente. Entonces, González Daer era solamente una suerte de la punta del iceberg del sistema. Yo te puedo asegurar, Bruno, pero así 100% te aseguro, que detrás de González Daer había ya formando fila 10, 15, 20 personas para hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y ahí viene una palabra en economía que es muy interesante. Se usa mucho también en psicología, etcétera, que se llaman los incentivos. Si los incentivos permiten que los costos sean muy bajos con relación al beneficio que uno va a tener para meterse en un negocio determinado, aunque sea lo más complicado y hasta delincuencial, pues esa persona se va a meter en el negocio y le va a reemplazar al que hoy está en la cárcel o al que fue radiado del sistema. ¿Por qué? Porque le da tanta rentabilidad, que obviamente él prefiere meterse en el sistema. Por eso que todo el tema del narcotráfico, todo el tema de lo que se denomina la perversidad del endeudamiento va a proseguir mientras nosotros tengamos a este prestamista de última instancia llamada Banca Central, porque sencillamente es un incentivador para provocar cada vez más riesgos en la sociedad. Bueno, ese sistema Ponzi entonces es más o menos lo que está ocurriendo con esta plataforma de criptomonedas FTX que se derrumba, ¿o no es así? Probablemente esté ocurriendo. No conozco bien el caso en cuanto se refiere al expediente. Pero el esquema Ponzi puede funcionar de manera informal o de manera formal. De manera formal, el esquema Ponzi funciona, pero mira, sobresaliente a CO10 felicitado.
¿Cuándo funciona el esquema Ponzi, Bruno? Cuando los países empiezan a endeudarse tanto que trasladan los costos de ese endeudamiento a las generaciones más jóvenes que ni siquiera prestaron su consentimiento. Ese es un esquema Ponzi, un esquema delincuencial, donde unos grupos de políticos, burócratas, todos ellos muy bien supuestamente formados, a través de asesoría jurídica, asesorías financieras, logran obtener una comisión por cada nuevo endeudamiento. Y se benefician con una tajada. Imagínate vos un endeudamiento de $1 millón, que una persona obtenga el 2% o el 3% de eso, que es la comisión. Eso se hace caer sobre la espalda de gente que nunca se enteró de ese sistema. Y por sobre todas las cosas, no solamente no se enteró, que sin darse cuenta se vuelve más pobre. Porque esa persona que trabaja y que vive de su sueldo, y aunque tenga más dinero, va a tener que pagar ese dinero de alguna otra manera. Por eso que Milton Friedman decía una frase que siempre hay que recordar, y es muy importante para el Paraguay: no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Claro. Así mismo. Por supuesto. Bueno, decime, esto del narcotráfico que está invadiendo Bolivia desde Brasil, esto también es eso. Pero antes de entrar en esto, si tenemos tiempo, se nos está yendo pasaron estas elecciones internas. ¿Cuál es tu balance de esto? ¿Qué ocultaste de estas elecciones internas? Sobre todo desde el punto de vista de la concertación. ¿Cómo actuó la concertación? ¿Fue un éxito lo de la concertación en la cantidad de votos, digamos, en la gente que fue a apoyar esa concertación, o no maduró esa historia? La concertación, así como está desarrollada y planificada, digamos, en el Paraguay, tiene un gran problema, Bruno. ¿Cuál es? Que la concertación no tiene un programa político, económico, que pueda seducir a la gente. Porque si vos sos la oposición, vos tenés que mostrar algo diferente. Diferente. El oficialista es como la persona obesa que no puede moverse, no puede caminar, no puede trotar. Es una persona que está básicamente, le resulta difícil por la gestión que realiza moverse de algún lado para otro. En cambio, el opositor es como una persona, un atleta, una persona que debería justamente mucho proponer lo contrario. Sí, justamente. Es decir, señores, ustedes están haciendo mal y lo que hay que hacer es esto. Pero la concertación no está haciendo eso. Al contrario, ¿y qué hizo, si uno le escucha a su referente, vas a ver que en realidad lo que se busca es más bien crear un ánimo contrario contra una persona, en este caso contra el señor Horacio Cartes, ¿verdad? Pero ese ánimo de conllevarlo y de llevarlo con el nombre de que es una persona magníficamente, o sea, corrupta, sí. Entonces lo lleva a ¿qué cosa? A que toda la concertación centre su atención en una situación en que no le da ninguna respuesta a la gente. Claro. Porque yo me pregunto, ¿qué piensa la concertación sobre el endeudamiento? ¿Qué piensa la concertación sobre el impuesto a la renta personal? ¿Qué piensa la concertación sobre las zonas francas? Muy bien. ¿Qué piensa la concertación sobre mantener el despilfarro de $1.700 millones? Año. En consecuencia, no hay respuesta. Y si no hay respuesta, Bruno, quiere decir que nosotros estamos ante una cuestión que se resuelve muy fácilmente. ¿Cómo? Y la gente piensa, porque la gente no es tonta, es preferible elegir algo que ya se conoce que algo que no se conoce pero que me está oliendo muy mal. Y la concertación es eso. Si la concertación no corrige su discurso, si la concertación no ofrece un programa político y económico que realmente cambie esto que hoy tenemos, pues sencillamente van a tener una gran sorpresa el 30 de abril. Bueno, mira lo que dice Katia González justamente respecto a esto. Sección política hoy de El Nacional, el diario de los electores influyentes. Alegre debe moldear su liderazgo, dice Katia González. La diputada y candidata al Senado, Katia González, expresó que Efraín Alegre, ganador de la concertación para la presidencia, debe ser el que se comunique con todos los sectores para presentar una propuesta sólida
para las elecciones nacionales. Así también mencionó que el titular del Partido Liberal debe moldear su liderazgo para enfrentar la próxima travesía electoral. Y coincido con ella en esto, porque es así. El otro como que se cierra, está en un termo y se cree ya, no sé, vos sabés ganador. Que yo pienso diferente, Bruno. ¿Sí? Te voy a explicar por qué. ¿Vos pensás diferente? Yo estoy en desacuerdo con muchas de las ideas y propuestas, o digamos, ideas más bien que dice Efraín. Pero la pregunta es, ¿quién le gana a él? ¿O quién le puede ganar a él dentro de la oposición para hacer la chapa presidencial? Pues no hubo nadie. Nadie le puede enfrentar. De hecho, él ganó la chapa presidencial. Pero no lo pueden enfrentar por el sistema. No lo pueden enfrentar porque de alguna manera u otra Efraín captó la atención de la gente y eso es algo que también es positivo en la democracia. Sí, yo no vuelvo a insistir. Esta es la tercera vez que se lanza la presidencia. Perfecto. Yo no estoy de acuerdo con lo que él sostiene en varios temas que realmente me parece que comete un grave error. Por ejemplo, él se define siendo del PLRA, que debería ser, que en realidad no lo es, ya no es el Partido Liberal, porque el Partido Liberal cayó en 1936 con Eusebio Ayala. Pero cuando el candidato del partido PLRA, ¿verdad?, te dice que es de centro izquierda y su vicecandidata a vicepresidenta, la señora Núñez, te dice que lo que vamos a tener es un programa progresista, entre comillas, lo que te está diciendo es que ellos van a tirar totalmente a la izquierda. A la izquierda. Se van a ir a la izquierda, van a proponer una reforma agraria, van a proponer la redistribución de la riqueza, van a proponer más impuestos y van a proponer, obviamente, de que haya un programa de incertidumbre hacia la propiedad privada. Y eso les va a llevar... por eso ellos no están soltando prendas. Claro, respecto a eso qué les van a va a llevar a una gran oportunidad. ¿A quién? Le debería él dar la gran oportunidad, en este caso, al Partido Colorado. El Partido Colorado es el que debería ofrecer eso, pero tampoco lo va a hacer, porque yo no le estoy viendo, o no lo escuché aún, que el candidato, en este caso el señor Peña, ofrezca un programa justamente político y económico que contraste con la concertación. En el fondo se parecen demasiado, cambian de cara, se ríen más, otros menos, etcétera, todo muy bien. Pero lo que a mí me interesa personalmente es la idea, la propuesta y qué y cómo vas a hacer para modificar esta situación. Y si vos analizás bien, Bruno, lo que vas a ver es que se parecen tanto la concertación hoy con el Partido Colorado, que lo que vamos a tener es el continuismo. Y el continuismo significa mantener el Estado hipertrofiado. El continuismo significa que nosotros vamos a encontrarnos el año que viene con la necesidad de una reforma impositiva para aumentar todavía más los impuestos. Y no van a poder aumentar. Van a aumentar los impuestos. Ellos quieren aumentar. La concertación y el Partido Colorado. Así como está hasta ahora. El único partido que realmente ofrece una alternativa, porque tiene una piedra filosofal diferente y una propuesta concreta, es el Partido Libertad y República. Porque le responde a los intereses de la gente. Porque el partido no viene por el poder del Estado, viene por el poder del amor. Y eso es una gran diferencia que nosotros tenemos con todas las demás agrupaciones. Bueno, o sea que... Pero ese andamiaje que elucubró la concertación, ¿vos decís que estuvo correcto ese andamiaje? ¿O favoreció al líder del Partido Liberal exclusivamente? ¿Y los otros que participaron ahí, dónde están? ¿Se quedaron por el camino? ¿Por qué? Bueno, ahora estamos viendo los resultados de esa mala forma de análisis y sobre todo de acuerdo al que llegó la concertación. Te podés imaginar que hay dirigentes del PLRA
que obtuvieron más de 30.000 y más votos, que ahora quedaron relegados en la lista. ¿Cómo se entiende Porque eso? sencillamente los partidos más chicos, los partidos de la concertación, todos ellos muy de la izquierda, ¿verdad?, lograron estar entre los primeros 10 de la lista. Eso es lo que no entiendo. Y bueno, porque esto es una forma de querer congraciarse con todos los demás partidos, porque lo que se pretende, la concertación lo que pretende es decir, señores, estamos aquí 20 partidos, todos 40, unidos, con 40 partidos, ¿verdad? Algunos que tienen apenas 3 afiliados, y nosotros vamos a enfrentarle al Partido Colorado. Cuando que ese discurso en realidad es un discurso erróneo, porque lo que vos estás diciendo con eso es que vos te vas a enfrentar 40 contra 1. ¿Y qué pasa cuando un grupo de personas de 40 se enfrenta contra uno? ¿Qué es lo que el público que está mirando quiere al final ver? Ayudarle al uno. Ayudarle al uno. ¿Por qué? Porque ve que el uno está solo y que realmente le va a enfrentar a una guarida de lobos, ¿verdad? Sí, muy bien. En consecuencia, lo que van a tener, y yo espero, y le doy nomás una suerte así de análisis marquetero, de pincelada, una de pincelada magnánima, exacto, para que puedan tomar en cuenta. Espero que lo tomen en cuenta. Bueno, y ya que tenemos que tomar en cuenta algo, ¿cuál es nuestra postura respecto al Brasil con esto de Itaipú y esta rebaja que sostienen que viene de Brasil y no precisamente de Itaipú, Brasil, que exigen que Ande abarate sus costosas tarifas? ¿Nos puede explicar de qué se trata esto? La tarifa del Ande, de luego que tiene que ser más baja. Solamente en la mente de una persona que está imbuida, está capturada por el estatismo, donde piensa que el Estado, ¿verdad?, a través de la Ande y la Electrobras van a seguir controlando. Ellos prefieren nomás cobrarle más caro a la gente. No, nosotros tenemos que reducir las tarifas. Y otra cosa, es una cuestión de sentido común. Por lógica. Por lógica, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, ¿verdad? Y si ya se pagó nosotros por 50 años Itaipú. Exactamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestro excedente lo podamos vender. Claro. Y no otorgarle gratuitamente al Brasil o a cualquier otro país. Pero para hacer eso, nosotros necesitamos lo que se denomina un mercado eléctrico basado en una economía de mercado. Y la economía de mercado funciona de una manera muy sencilla: oferta y demanda. Si la oferta de un producto determinado tiende inexorablemente a ser más alta, obviamente, ¿verdad?, la tendencia va a ser que el precio baje, y viceversa. Es decir, tanto la oferta y la demanda van regulando el precio. Pero para que eso exista, los propietarios, o sea, en este caso los condóminos, que son Brasil y Paraguay, tienen que ofertar lo que se llama la energía eléctrica en un mercado abierto y competitivo. Si no hay mercado abierto y competitivo, entonces no existe esa relación de oferta y demanda. Es una cuestión lógica. Vos te vas al mercado 4, te vas al agroshopping y compras bananas, naranjas, manzanas. Entonces, ¿qué es lo que vos comprás? Comprás algo que vos estás queriendo por una cuestión subjetiva, valor subjetivo del precio, pero vas a comprar de acuerdo a tus gustos y necesidades. Podés comprar incluso más caro también. ¿Por qué? Porque sabes que en ese momento te conviene. O te conviene nomás comprar lo más barato posible y te puede salir con una gran sorpresa, que lo barato sale caro. También. La decisión de quiénes y cuándo y cómo se va a comprar o vender un producto, un bien o un servicio determinado depende de la escala de valores de las personas. Para uno puede ser caro en un momento dado, pero para otro puede ser barato. Pero para eso tiene que existir derechos de propiedad privada bien asignados. Muy bien, che, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Entendieron ustedes? Un capo Víctor, che. Víctor Pavón. Bueno, ¿qué balance vos harías? Hasta ahora no sabemos cómo vamos a tratar este tema de Itaipú. No sé cómo si. Está bien todo lo que vos decís, pero el gobierno, el país, ¿cómo va a actuar? Lo que pasa es que el gobierno tiene un problema, Bruno, que gran parte de sus técnicos, en realidad todos, son estatistas, ¿verdad? Y lo digo con absoluta tranquilidad.
El estatismo pues, es una línea de pensamiento donde se cree que la figura del Estado es prevalente, es superior en la toma de decisiones en una sociedad. Entonces, desde luego, cuando se habla, por ejemplo, de crecimiento económico, vos le traes a un estatista, a un técnico, y lo primero que te va a decir, no, eso tenemos que redistribuir esa riqueza, porque no puede ser que los que ganan más, ganen más. Entonces, ¿qué ocurre? Su rol de redistribucionista es el problema, porque el Estado es el problema. Cuando él quiere redistribuir tu dinero y no quiere dejar que tu dinero se quede en tu bolsillo, esa persona se convierte directamente en una persona que es un intervencionista. Y el intervencionista es una persona autoritaria, porque está decidiendo por sí y ante sí lo que vos deberías decidir por vos mismo. Un intermediario sería. Un intermediario nefasto, que no debería existir. ¿Por qué una persona va a tener que tener un intermediario para decidir lo que vos vas a hacer, lo que vos vas a pensar, lo que vos vas a decidir? No hay necesidad. El ser humano per se ya es muy valiosa y es muy valioso para tener que estar teniendo una suerte de regente que le diga, no, hasta aquí nomás podés, hasta acá, hasta aquí, lo otro hasta aquí nomás, etcétera. ¿De dónde sale esa idea? ¿Sabe de dónde sale eso? Del concepto fascista. ¿Sí? El fascista pues es aquella persona que cree que todo debe estar regulado y controlado por el Estado. Niente fuori el Stato, tutto en el Stato. Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Y esa mentalidad, una suerte de Salieri. Exactamente, una suerte de Benito Mussolini. No, y de Salieri también en el campo de la música, ahí con Mozart, que él le quería dominar al tipo, porque el genio era el Mozart. Claro, y tenía que pasar su genialidad a través del sedazo de Salieri para llegar al rey, por ejemplo. Más o menos así es. Bueno, pero respecto a esta tarifa del 2023 de Itaipú, como en el 2022, ya fue decidida en Brasil, dice. O sea, ya ellos hacen lo que ellos no. Bueno, ese es un punto importante. No nos tienen en cuenta a nosotros. La sociedad jurídica llamada Itaipú se rige por una institución del derecho. Una institución del derecho que ya viene del digesto romano y que le abarca a todos los países del mundo, tanto a los países anglosajones como a los países, digamos, latinoamericanos, para decir nomás que es una institución jurídica de carácter mundial. Y esa institución jurídica de carácter mundial, aceptada por todos, porque es lo correcto en este caso, ¿verdad?, se llama condominio. El condominio significa que las partes no pueden decidir por sí y ante sí sin que la otra parte también en conjunto tiene que ser, preste su acuerdo o al menos sea informado previamente de la decisión del otro condómino. Eso es una figura del Código Civil que es la reina del derecho, ¿verdad? Es indivisible eso. Es indivisible. En consecuencia, no puede Brasil decidir por sí y ante sí, sin consultar y sin tener, desde luego, la opinión previa del Paraguay. Eso es porque nosotros no gestionamos lo nuestro. Nuestros técnicos no son patriotas. Claro, muy y al simple. no ser patriotas nuestros técnicos, lamentablemente ellos se venden por algunos maletines que les esperan luego de las reuniones, para de ese modo volverse ricos a expensas del pueblo, porque no es posible, Bruno, que en el Paraguay, donde tenemos la mayor matriz energética de energía limpia y renovable, nosotros todavía ni siquiera tengamos trenes eléctricos. Una vergüenza. No tengamos cocinas eléctricas en todo el Paraguay, cuando la matriz energética del Paraguay es per cápita, en términos de producción, la más grande del mundo. Acá hay un problema, y el problema, ¿sabe cuál es? El Estado. La ANDE no anda. Sí, la ANDE no anda. Bueno, vos lo conocés a Theodore Stimson, ¿verdad? Sí, lo conozco. Sí. Creo que forma parte también de tu movimiento. Él está creo que en el PLRA. En el PLRA, sí. Libertas.
pero vos lo respetás, vos sabés que es una persona preparada. Sí, por supuesto que sí. Él dice acá en una columna de opinión, respetar el Tratado de Itaipú y exigir su revisión, dice él, por ejemplo. Respetar el tratado que se firmó hace 50 años, creo que se firmó hace 50 años, y exigir su revisión. Y por otro lado, esto ya que dijimos, lo de la tarifa 2023 del año entrante de Itaipú, como en el 2022 ya fue decidida unilateralmente por el Brasil, al parecer. ¿Y dónde estamos nosotros? Quiero saber. Te quiero decir algo, Bruno, para un poco complementar lo que está diciendo. Sí. Nosotros no vamos a poder aprovechar en el Paraguay nuestra energía eléctrica mientras no tengamos un mercado abierto. Es decir, un mercado basado en el artículo 107 de nuestra Constitución, que se está incumpliendo, que se está violando y que habla de la libre concurrencia. Ahí está el proyecto de ley de desmonopolización del servicio de energía eléctrica. Te refería a la ANDE, ¿verdad? Me refiero a la ANDE. Por eso es que nosotros, si no desmonopolizamos, es decir, si no le sacamos al Estado, eso? Y porque la ANDE son 15.000 tipos ahí. La ANDE es un 15.000 lugar 5.000, donde hay funcionarios 5.000 tipos son, que responden al gobierno de turno. Yo sé que hay personas preparadas allí, pero cuando una organización o empresa, que no puede llamarse empresa de paso, una organización estatal llamada ANDE o cualquiera sea su nombre, es cooptado por el Estado, pues los incentivos que tiene es responderle al gobierno de turno y no responderle a los requerimientos del mercado, que son los consumidores. Son 5.000 personas versus 7.000. Claro. Y más, que somos todos nosotros. Y te voy a dar un ejemplo nomás, Bruno, para que la gente entienda. ¿Cómo es posible que en el Paraguay, donde haya la mayor cantidad de energía limpia, renovable, de cada 10 paraguayos, todavía 10 familias, todavía 4, ¿verdad? Hasta 5 prácticamente, sigan cocinando a leña, ¿verdad? Eso es porque no ha llegado el servicio eléctrico. Nosotros tenemos la mayor generación per cápita de energía eléctrica, pero no la podemos comercializar y no la podemos distribuir, porque para hacer eso nosotros necesitamos millones en inversiones, millones de dólares. Y esa inversión solamente lo puede hacer el sector privado, no lo puede hacer el Estado, porque el Estado es el problema. Y si lo hiciera, supongamos que lo hiciera el Estado, en realidad le va a estar volviendo a sacar al sector privado para hacerla ella, para hacerlo el Estado, y lo va a hacer ineficientemente. Bueno, Víctor, tenemos que ir, pero en síntesis, 5.000 personas están afectadas en la ANDE o por la ANDE, el sistema de ANDE, versus más de 7 millones de paraguayos, 7 millones y medio. Sí. ¿Y cómo puede ser que 5.000 ñatos obstaculicen los intereses de más de 7 millones y medio de ciudadanos que quieren el progreso del país? Y ese es el estatismo. El estatismo te provoca daños. Provoca tantos daños que subvierte el orden natural de las cosas. Es lo que vos estás diciendo. No es posible que un grupo minoritario que tiene la fuerza de la coerción, le impida a millones de personas hacer sus negocios. Vos hoy en día, Bruno, no podés tener tu negocio, no podés tener tu actividad comercial, agroganadera o lo que sea, tu consultorio, si no tenés también un generador. ¿Y por qué se tienen los generadores? Porque sencillamente se corta la energía eléctrica. ¿Y por qué se corta? Porque no hay inversiones en el sector. Bueno, y reza. Es el generador de Record Electric, es el mejor. Yo no estoy en desacuerdo que haya esa actividad. Lo que estoy diciendo nomás es que cuando existe ese problema, o sea, nosotros tenemos que pagar la factura mensual de la ANDE y comprar forzosamente un generador. El mercado regula la falta de un servicio o de una, pero nadie analiza de una oferta. Nadie analiza. Uno paga la factura de la ANDE y además, para subsistir esa energía
corrientemente en nuestras casas, negocios, lo que tenemos que tener un generador que hay que adquirirlo también. Claro, que te hace cobrar y te hace pagar todavía más de lo que vos deberías pagar. O sea, en vez de pagar X, vos pagás X por 3. Impresionante. Bueno, querido, 2 minutos para las 11. Te deseo una feliz Navidad, a pesar de esta catarsis que hicimos, que me gustó mucho. Y es muy valiosa y hay que entenderla y atenderla. Te agradezco mucho, Víctor Pavón. Al te contrario, deseo Bruno, muchos éxitos que van a llegar para lo de abril del año que viene, digamos, respecto a lo que estás anhelando, un curul ahí en la Cámara Alta por parte de Libertad y República. Así que muchas gracias. Quiero dar un mensaje, Bruno, no, 30 segundos a toda la ciudadanía desde el Partido Libertad y República. Y como dice la palabra, muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Y como dice el apóstol, a libertad fuimos llamados. Que la Navidad, que el nacimiento de nuestro Señor signifique el logro de nuestros sueños y de nuestros ideales. Para de ese modo tener un Paraguay soberano, independiente, alejado de los intereses de las ONGs perversas y por sobre todas las cosas podamos hacer un Paraguay en libertad económica, en libertad política y con una república cada vez más consolidada. ¿Y la ANDE? Y la ANDE no anda. Bueno, 1 minuto para las 11. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Aquí está Merry Christmas, Elton John y también Ed Sheeran.